Listo. Y como seguimos en los procedimientos notariales como tal, ahora vamos a hablar acerca de otra institución como tal, que es la notificación de obligaciones por parte del notario. Y asimismo vamos a hacer dos tipos de procedimientos: el procedimiento público o el privado como tal dentro de la ejecución de un contrato. Ya. Esto básicamente es para hacer constituir en mora, como se llama, pero aparte de eso, para que quede una constancia dentro del procedimiento notarial de que se cumplió o no se cumplió una obligación como tal. Pero ¿dónde vemos esto en materia contractual en el derecho público? En el derecho público vamos a ver en la recepción ficta o recepción de pleno derecho, como se lo conoce. Y en el derecho privado como tal es la declaratoria de mora de una obligación. En ese sentido, pues asimismo, de acuerdo al artículo 18 de la ley notarial, dentro de las atribuciones del notario, establecen esta atribución para que deje fe pública de este acto, de este procedimiento notarial. En ese sentido vemos que, por ejemplo, en materia de contratación pública como tal, existen, por ejemplo, en los procedimientos de obra o entrega de bienes, existen en su efecto actas de entrega-recepción provisional y entrega-recepción definitiva. En las actas de entrega-recepción provisional dentro de un procedimiento requiere que la obra esté entregada como tal y luego se espera un determinado tiempo, hasta 6 meses, que es una práctica, para efectos de que se pueda suscribir la recepción definitiva para que se libere cualquier responsabilidad del contratista. O, dependiendo del tipo de contrato, se puede suscribir una acta única. Pero ¿qué pasa en el derecho público? Cuando un contratista del Estado ejecuta un contrato como tal, vamos a poner por ejemplo el de obra, el contratista tiene un plazo establecido para poder terminar de ejecutar el contrato. ¿Qué pasa si que dentro de la ejecución del contrato el contratista termina la obra como tal? Y resulta que en la práctica, para efectos de que le puedan pagar un adicional, no adicional, que le puedan pagar una parte del contrato, se establece que se firma con la suscripción del acta de entrega-recepción. Y con la acta de entrega-recepción, obviamente, lo va a liberar al contratista del pago de pólizas de seguro, costos indirectos en general que tienen de un contrato, y dependiendo del tipo de contrato, hasta costos directos. Entonces, ¿qué conocemos por costo indirecto? Pues no, para que ustedes vayan conociendo dentro de un proceso de contratación pública. Costos directos básicamente es el gasto que tiene una persona o una empresa para efectos de como gastos permanentes en una operación de negocio. ¿Sí? En ese sentido, pues, el contratista al momento de ejecutar las obras públicas como tal, le urge terminar el contrato para que no caigan multas, para que ya no siga gastando en pólizas de seguro, en personal técnico, pues, porque en estos tipos de contratos se contrata a personal obrero o a personal calificado. Estos tipos de contratos son contratos con por obra cierta o por obra como tal. Entonces ahí, dentro de la ejecución del contrato, cuando ya el contratista cree que ha terminado las obras, ya debe presentar una petición a la administración pública, en este caso al administrador de contrato por parte del Estado, por parte de la institución, en el cual solicita y le indica: señor administrador de contrato, el suscrito ha terminado el contrato y los rubros contractuales, motivo por el cual se solicita la suscripción del acta de entrega-recepción provisional. Entonces, ¿qué pasa en práctica? De acuerdo a la ley de contratación pública, se establece de que el Estado, como tal, debe de, en 10 días, dentro de 10 días, contestar al contratista. Decir: ok, no hay ningún tipo de problema, estamos de acuerdo, vamos a proceder a la suscripción del acta de entrega-recepción, o en su defecto puede decir: no se cumplieron los requisitos de la ley,
no ha cumplido con terminar el contrato, motivo por el cual solicito que subsane esta obra o subsane esta falta de trabajo que sucede pues, en la obra, ¿no? ¿Qué pasa si el contratante, porque así pasa en muchos casos y el contratista no toma ese derecho? Muchas veces el contratante demora más de 10 días. Entonces, todos se preguntan, ¿pero qué pasa si la entidad contratante no notifica al contratista luego de 10 días, luego de haber pedido el contratista? Ya, entonces el contratista tiene dos opciones. La primera opción que tiene el contratista es de seguir pagando los costos indirectos, subsanar las cosas que ha tenido y firmar el acta, obviamente. O en su defecto, si él ve que ya se puede perder el equilibrio económico, si va todavía a tener problemas financieros producto de este contrato, él puede presentar un procedimiento que se llama recepción ficta. ¿Pero qué se llama una recepción ficta? Es una recepción de pleno derecho. Es decir, que si es que el contratista, el Estado no le contesta al contratista de que ya ha terminado el contrato y no firma el acta de recepción, el contratista, ahí se activa el procedimiento notarial, ahí se activa la labor del notario. El contratista tiene que hacer una petición ante el notario y en la petición que realiza ante el notario tiene que presentar el escrito en el cual el contratista le solicitó en su momento a la entidad contratante terminar, suscribir el acta de recepción. Entonces, ¿qué pasa? Si el Estado no contesta dentro de estos 10 días, el contratista con el notario solicita la entrega de recepción de pleno derecho. Es decir, el notario va, notifica a la entidad, se realiza una liquidación económica y notifica y le dice a la administración pública, a partir de hoy se declara recibida la obra como tal y obviamente una vez recibida la obra como tal, lo libera de responsabilidad del contratista. Entonces, ese procedimiento notarial es muy importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? ¿Ya? Porque puede pasar de que no solo basta con la declaración que realiza o solamente con la petición que realiza el contratista, sino también tiene que comprobársele al notario, mediante un petitorio, obviamente con un abogado, de que se debe demostrarle de que agotó la vía, es decir, le solicitó por escrito ya previamente a la administración pública. Entonces, una vez que el notario reciba la petición del contratista, el notario da fe pública de que efectivamente hubo la recepción, de que no se ha suscrito el acta de recepción provisional y el notario hace la diligencia. Va al lugar, va al domicilio de la contratista, de la contratante en este caso, y notifica al notario mediante una diligencia notarial en el que le dice a la administración pública, señores, se notifica la recepción de pleno derecho de que se elabora un acta y esa acta es un título habilitante al contratista para liquidar el contrato, ¿sí? Terminar el contrato, obviamente, y consecuentemente ejercer sus derechos, ya sea en la vía administrativa o en la vía contencioso administrativa. ¿Sí? Eso es importante que ustedes tengan en cuenta, que esa diligencia notarial es algo facultativo, es una atribución que le da la ley al notario. Ahora bien, en materia de derecho privado como tal, ¿dónde funciona esta diligencia notarial? Ya, esta práctica está determinada en el numeral 18 del artículo 18 mismo de la ley, de ley notarial, obviamente en el cual pues, una de las partes pueden ejecutar, en este caso, solicitar por el notario, mediante un notario, a la contraparte, cuando una de las partes han caído en mora, han caído en mora en una obligación, por ejemplo, un contrato de compraventa, promesa de compraventa, perdón. Las partes suscriben entre privados estoy hablando, las partes se acuerdan suscribir un contrato de compraventa, prometen, para efectos de poder configurar al futuro una compraventa. Pero ¿qué pasa si es que hay un incumplimiento de una de las partes? Una de las partes para poder ejecutar eso ante un juez, obviamente,
debe configurarlo en mora, es decir, hay que certificar, alguien tiene que determinarle que efectivamente esa promesa que se hizo en su momento no se cumplió. Entonces, cuando ustedes suscriban una promesa o sus clientes suscriban una promesa de compra-venta y ustedes, ante un incumplimiento de esa promesa de compra-venta, tienen que realizar este procedimiento notarial para comprobar la mora, para comprobar la obligación que se obligó a cumplirla, no la cumplió. Entonces, ante ese asunto, usted tiene que presentar al notario, tiene que comprar una copia de la escritura de promesa de compra-venta. Debe presentar a usted, sí, en el caso de los pagos que le hayan realizado o no, y hay que solicitarle al notario que mediante diligencia notarial se sirva a notificar a la contraparte del incumplimiento de la obligación.